Bueno, pues buenas tardes tengan todos ustedes el día de hoy. Estamos dándoles la bienvenida a Con Confianza y en Comunidad, hablando de COVID-19 y temas que nos afectan. Mi nombre es proyecto. Parece que mi internet está un poco inestable, así que me avisan y probablemente tenga yo que apagar mi cámara. Esperemos que no, porque me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy. Estamos en febrero y es martes 6 de febrero del 2023. Estamos aquí nuevamente con ustedes dándoles la bienvenida. Queremos invitarlos a aquellos que están acompañándonos en la reunión por Zoom que se anoten ahí en el chat si nos pueden dar su nombre, su correo electrónico, si están sirviendo alguna asociación o algún grupo de servicio a la comunidad latina, nos lo hagan saber también. Nos gusta mandarles la información, hacer comunidad. También les avisamos que estamos transmitiendo en vivo por nuestras redes sociales en Condado de King en Facebook, así que también por ahí se pueden conectar. También se queda ahí grabada esta conversación para que puedan ustedes accesarla más tarde. Y bueno, yo creo que ya no tengo que decir más, sino ser agradecida y invitarlos a ustedes que me acompañen a agradecer y a reconocer las tierras de los Coast Salish que estamos ocupando el día de hoy. Son tierras ancestrales de las personas que vivieron aquí antes que nosotros y que siguen aquí todavía en sus territorios. Y pues dar las gracias y ser agradecidos de que estamos ocupando este espacio y lo estamos haciendo para el bien común, para el bien de la comunidad. Así que nuevamente reconocemos que estamos en tierras ancestrales de los Coast Salish. Y bueno, ahora quiero darle la bienvenida al doctor Matías Valenzuela de Salud Pública, Seattle y Condado de King, para que a su vez él también pueda dar la bienvenida a su equipo. Gracias. Bueno, gracias Manuela siempre por estar con nosotros, moderar estas conversaciones. Hola a todos esta tarde y también quiero reconocer nuestro equipo estrella con Gaby, Mariel, Giselle y otros también que están apoyando aquí de Salud Pública y la comunidad, especialmente Colette y Susana. Gracias por hacer todo esto posible. Y espero que tengamos una buena reunión hoy, ahora ya que estamos entrando a febrero, reconociendo que febrero también aquí dice que el mes de la historia de la comunidad negra y estamos reconociendo este mes nuestra comunidad negra. Pero al final la historia de nuestra comunidad negra es la historia de Estados Unidos y muchas veces se diferencia y se dice que está la historia negra y la historia de Estados Unidos. La verdad que es nuestra historia, la historia de la comunidad negra. Y también reconocer todas las contribuciones que hacen a nuestra comunidad, a nuestra área. Este año yo creo el tema es sobre las artes y las contribuciones que hacen en el ámbito de las artes, pero sabemos también en las ciencias y en muchos otros lugares las grandes contribuciones que hace la comunidad negra y también reconociendo que también la diversidad que existe dentro de nuestra propia comunidad latina y la mucha tan rica comunidad afro-latina que tenemos también en nuestra región. Entonces, solo queriendo reconocer eso y también esto se trata de celebrar la comunidad negra no solo este mes, sino todo el año y sigamos con ese compromiso. Con eso quería, tienen el gusto de no escuchar de mí hoy, sino que el gusto de escuchar de uno de nuestros doctores en el Departamento de Salud Pública de la Ciudad del Condado de King, que es Eric Chow. Eric tiene un currículum bastante extenso y no voy a leerlo todo ni cubrir todo, pero es una persona muy comprometida a la comunidad. Trabaja mucho con a veces con nuestros navegadores y en otras áreas y muy ligado y siempre escuchando las inquietudes de la comunidad. El doctor Chao es el encargado de enfermedades infecciosas y vacunaciones para nuestro condado. Él llegó en un periodo, la primer contacto que tuvo con nosotros fue en un periodo muy crítico, fue en los primeros casos que tuvimos en nuestro condado de King durante los primeros días de COVID, cuando COVID era el epicentro
o nuestra región realmente era el epicentro de COVID en Estados Unidos. Entonces llegó en un periodo bastante difícil y ha seguido aquí con nosotros ahora en este nuevo cargo y estamos muy felices de tenerlo con nosotros hoy. Y la verdad que no podríamos tener mejor persona para darnos esta charla sobre infecciones respiratorias. Entonces con eso voy a darle la palabra al doctor Chao. Bienvenido, doctor. Matías, qué lindo. Muchísimas gracias por esa presentación. De verdad, es una oportunidad increíble de estar aquí con todos ustedes y compartir, hablar sobre enfermedades infecciosas. Así que voy a mostrar mis diapositivas. Nuevamente, gracias por la oportunidad. Es un placer de estar aquí con todos ustedes. Como les dijeron, mi nombre es Eric Chao y yo soy médico pediatra encargado de enfermedades infecciosas y tuve una gran oportunidad de trabajar en Seattle, King County y poder encargarnos de ver este trabajo de enfermedades infecciosas. Y esta noche les voy a dar una actualización sobre las infecciones respiratorias, especialmente COVID-19, la influenza y el virus VRS. Durante esta presentación, quisiera enfatizar con ustedes por qué seguimos tomando estas infecciones tan seriamente y recordarnos el papel que todos podemos jugar para evitar que este tipo de infecciones se sigan contagiando. En esta primera parte de la presentación, quisiera repasar lo que son las infecciones respiratorias y por qué se les conoce como algo grave y por qué pueden aumentar el riesgo de una persona para una enfermedad seria. Hablando de infecciones respiratorias, muchos de nosotros estamos familiarizados con ellas. Nosotros tenemos una temperatura, muchas infecciones están vinculadas con estos síntomas, dolor de garganta, congestión, tos. Algunos de nosotros a lo mejor hasta tenemos fiebre y a veces simplemente no nos sentimos bien, estamos cansados, el cuerpo cortado, no podemos hacer nuestras actividades diarias como lo hacemos todos los días. Y estas infecciones pueden ser causadas por diferentes tipos de gérmenes, algunos más comunes como la influenza, RSV o COVID, otros son bacterias. Y para muchos de nosotros, no necesariamente tenemos que ir al hospital porque tenemos esta infección y nos recuperamos en casa. Pero para muchas personas empiezan a desarrollar una infección muy seria que puede causar problemas como la neumonía, sobre todo con comunidades que son más vulnerables, que a lo mejor terminan necesitando ser hospitalizados o también tienen que ir a la unidad de cuidados intensivos. Y a veces es tan serio que las personas mueren. Muchas veces pensamos que las enfermedades respiratorias, pues son enfermedades que nada más afectan los pulmones, el tracto respiratorio, pero hay otras infecciones que pueden afectar otras partes del organismo. Hemos escuchado mucho de COVID y de la influenza, que esto también puede incluir órganos como el corazón. Por ejemplo, las personas que tienen una enfermedad cardíaca y luego tienen la infección, pues entonces tienen una posibilidad de tener enfermedades más serias cardíacas en el futuro, ¿no? Como un infarto. También hay otros factores que pueden aumentar el riesgo de enfermedades graves. Esto puede incluir a grupos de personas, de adultos mayores, personas que están en la etapa de embarazo, niños pequeños y también las personas que tienen alguna enfermedad, por ejemplo, del corazón o diabetes, cáncer o una enfermedad de los riñones, cualquier enfermedad que pueda crear la posibilidad de que algo se vuelva más serio. Y por supuesto hay otras condiciones, estas no son las únicas, pero también aumenta el potencial de que alguien tenga una infección grave. Y estas cosas son muy comunes, porque hoy día especialmente nada más percibimos el daño de que, bueno, si una persona es adulta mayor puede estar en problemas, pero hay otras cosas. Y quería hablar de los virus, porque ya sabemos más de COVID, hemos escuchado mucho de COVID, pero la realidad es que hay muchos virus
que pueden causar enfermedades respiratorias. Algunos se ven aquí. Y les digo, no es que ustedes tienen que recordar todos estos tipos de virus, pero sí saber que constantemente estas son infecciones que pululan en nuestra comunidad y que no nada más es un solo virus que podemos detectar que es el que nos está enfermando, sino que hay diferentes virus que están en todas partes. Ahora, las enfermedades respiratorias pueden causar infecciones y es a través de gotitas. Entonces, por ejemplo, si alguien está enfermo con una enfermedad respiratoria y uno tose o estornuda, el virus queda suspendido en unas gotitas en el ambiente de diferentes tamaños. Las chiquititas pueden quedar en el aire y después de tiempo las gotitas quedan suspendidas en el aire y pueden caer en personas o superficies que la gente toca. Entonces, hay pequeñas diferencias en cómo los virus pueden transmitir y con estas gotitas también, pero la moraleja es que tenemos que recomendar utilizar las mascarillas para evitar que estas gotitas no se transmitan. Y también eso ayuda a que las personas que no están enfermas, que están en nuestro entorno, no se enfermen. Y esa es una manera en que podemos evitar que el virus entre a nuestro organismo. Lo que creo que es bien importante que hay que entender es que nosotros hablamos con los medios de comunicación y con la comunidad en general sobre los virus porque queremos que la gente se entere. Y esto es circular la información para indicar que hay infecciones de virus en la comunidad. Entonces, cuando hay virus en la comunidad, pues se dice que están circulando, los virus circulan en nuestra comunidad. Entonces, los virus tienen diferentes patrones de circulación. Algunos pueden causar más infecciones en diferentes épocas del año, por ejemplo, el otoño o el invierno. Entonces, son los virus estacionales o de temporada. Ahora, es importante recordar que aunque estos virus son de temporada, también pueden causar infecciones en otras épocas del año, pero en niveles un poco más bajos. Otros virus pueden causar infecciones a través de todo el año y no tienen un patrón de temporada, así que crea la infección independientemente de la época del año que sea. Y aun cuando nosotros hablamos de muchos virus diferentes, por lo general siempre hablamos de los tres grandes. Estamos hablando de la influenza, el VRS y el COVID-19. La razón es por la que resaltamos estos tres es porque causan situaciones más graves que los otros. Específicamente, la influencia y el VRS causan más infecciones que son de temporada. O sea, lo vemos en el otoño y lo vemos en el invierno. Entonces, desde octubre hemos visto un aumento de infecciones. Hay una circulación de influencia mayor en el estado. En las próximas semanas seguramente veremos cambios. Hay una reducción de estas infecciones, pero continuarán circulando. Ahora, el COVID-19 sigue circulando, pero de una manera impredecible. Y yo sé que todos ustedes lo saben. Desde el inicio de la pandemia, el COVID-19 ha aumentado infecciones en diferentes épocas. A veces aumenta, a veces disminuye, y parece que está correlacionado con la aparición de nuevas variantes, mutaciones, que hace que el virus ingrese en el organismo y cause infección. Y por eso es que nosotros recalcamos tanto la vacunación, sobre todo para la COVID-19, es uno de los puntos más importantes que podemos hacer y que logramos mucho durante la pandemia por ello. Este año, 2023-2024, es la primera vez que tenemos vacunas en contra de estos tres grandes virus. Y esto es bien importante y lo tenemos que celebrar, pero también es importante seguir trabajando para asegurarnos que la gente se vacune, porque aparte de COVID-19, yo sé que hay muchas recomendaciones de la vacuna a través de la pandemia y las cosas van cambiando y muchos de nosotros, aun cuando estudiamos COVID-19, también era difícil estar al pendiente de todas las recomendaciones, pero ahora se han vuelto muy comunes en nuestro lenguaje de la vida diaria. Entonces, la gente empezó a ver que
se tenían que vacunar, se hicieron las primeras series, pero desde septiembre tenemos una vacuna actualizada que puede dedicarse a tener como objetivo la variante actual. Y aunque hubo vacunas de refuerzo y todo en el pasado, vemos que son vacunas nuevas que seguramente saldrán cada año. Así que con esta vacuna, ya sea que uno se vacunó hace mucho tiempo o ha tenido los refuerzos, la recomendación es estar actualizado con la vacuna más nueva de COVID-19 para todas las personas de 6 meses o más. Y no quiero que se sorprendan, pero lo más seguro es que en septiembre de este año seguramente veremos que habrá una nueva vacuna de COVID actualizada que va a abordar el virus más común que esté circulando en el momento. Y también, independientemente de cuánto se vacunó a alguien en el pasado, lo más seguro es que se recomiende que la persona vuelva a vacunarse de 6 meses en adelante. Igual como la influencia, todos los años, al principio del otoño, sale una nueva vacuna de la influencia y se le invita a todas las personas de 6 meses o más que se vacune para ese año. Y quiero recalcar que la vacunación es muy importante, pero la BRS se recomienda para los grupos mayor de edad. Entonces, esta es la primera vez que es la vacuna del BRS. Esta es una vacuna recomendada, como les digo, protege infecciones graves para los grupos más en riesgo. Nuevamente son los grupos de adultos mayores, personas embarazadas y los niños pequeños. Y hay una vacuna nuevamente. Y también tenemos inmunización para los niños que tienden a tener enfermedades e infecciones muy graves. Y también tenemos la vacuna para las personas embarazadas, que se da en la etapa tardía del embarazo para que la mamá pueda crear los anticuerpos que después serán transferidos al menor para que cuando nazca ya tenga la protección necesaria en contra de la infección si llegara a infectarse. Y nosotros sabemos que independientemente de los mejores esfuerzos para evitar una infección, a veces no se puede. Entonces, tenemos precauciones y de todo, y de repente nos enfermamos. Entonces, y por lo general son las personas vulnerables. Para COVID-19 también tuvimos la suerte de que tenemos tratamiento médico si alguien se enferma. Entonces, hay tratamiento médico para COVID-19 y también para la influenza. Esto puede ser bueno para las personas que tienen una infección leve, pero que podrían tener una situación de enfermarse más gravemente. Ahora, ¿qué pasa con la COVID-19, la influenza y el VRC ahora? Sabemos que es fácil pensar en el curso de la pandemia y pensar únicamente en COVID-19. Y por mucho tiempo, COVID-19 era la preocupación número uno, sobre todo al inicio de la pandemia. Vimos muchos cambios, muchos virus como la influencia y el RSV que eran muy comunes, pero la gente se preocupaba de que estaba en casa, había el distanciamiento social, se estaban poniendo las mascarillas. Entonces, cuando circuló el COVID-19, la influenza y el RSV tuvieron tiempo de no estar tan presentes porque no había tanto contagio, pero la epidemia de 2022 nos recordó la carga para la salud asociada a los virus respiratorios, porque la gente empieza a tener sus actividades que disfrutaba antes de la pandemia, ir a los conciertos, ir de compras, ir de viaje. Esto ha permitido que estos virus otra vez estén más presentes y vemos ahora desde 2022 que esta cantidad de infecciones ha aumentado en el otoño, en la influencia, el RSV y el COVID. Aparte de todo, COVID continúa tratando de cambiar, hace sus propios cambios para tratar de tratar de cambiar para seguir causando infección y crea más variantes. Recientemente vimos unas subvariantes del Omicron, como el BA2, el BA4, el BA5 y ahora el JN1. Y muchos de estos, pues a lo mejor ustedes
los escucharon y estaban familiarizados, pero este cambio constante hace que las variantes dominantes en nuestra comunidad reflejan la habilidad de la COVID-19 de cómo puede evitar ser detectado o afectar nuestro sistema inmune. Ahora sabemos que el JN1 está causando más del 90% de las infecciones en los Estados Unidos. Ahora, los síntomas del JN1 son muy similares a las otras variantes que han circulado en el pasado en nuestras comunidades. Y la vacuna actual, porque se ha actualizado para este año, protege muy bien en contra de las variantes que están circulando, incluido el JN1. Entonces, quiero pasar un momentito hablando un poco sobre el COVID persistente o el COVID largo, porque no lo hablamos mucho en las conversaciones del por qué debemos de tomar esta infección en serio, porque el COVID largo persistente son síntomas o condiciones que la gente puede sentir aún después de que se recuperaron de la infección. Y estos síntomas pueden durar semanas, meses y hasta años. Y debilitan muchísimo. A lo mejor pueden crear fatiga extrema, dificultad para respirar, desequilibrio. Hasta muchas personas tienen dificultades hasta salir de la cama para ir a trabajar. Y la gente a veces piensa, bueno, pero estoy saludable y esto no me va a pasar a mí. Pero la realidad es que el COVID persistente afecta a las personas de todas las edades, personas que a lo mejor no tienen enfermedades subyacentes, y personas cuentan anécdotas de que eran atletas antes de la infección y ahora no pueden salir de la cama por haber tenido COVID. Entonces, estamos aprendiendo más de esto y esa es una de las cosas que nos asusta, es una complicación vinculada con el COVID-19. Y esto ocurre más de lo que me gustaría ver. Entre el 10 y el 30% de los casos de COVID-19 que no necesitan hospitalización pueden crear COVID persistente. 50 al 70% de los casos que sí son de hospital desarrollan el COVID persistente y del 10 a 12% de los casos son vacunados que pueden también tener el COVID o esta situación. Entonces, esto es muy importante. Hay que estar al día con nuestras vacunas y también seguir teniendo las mascarillas, protegiéndonos, cuidándonos en espacios cerrados y seguir teniendo ventilación interna, recibir la prueba temprano, recibir los medicamentos temprano, porque esto revisa el riesgo de algo más serio como el COVID persistente. Hizo que muchas personas dicen, bueno, ya estoy harto de COVID, ya no quiero saber nada, ya no quiero recomendaciones, ya no quiero nada. Pero yo no haría mi trabajo correctamente si yo no les dijera la gravedad sobre algunas de estas condiciones que pueden ocurrir después de haber estado infectados, aún ahora como estamos. La gente me dice, bueno, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Cuáles son las precauciones que hay que tomar? Bueno, primero que nada, yo le digo a la gente que se mantenga informada, que es importante que todos sepamos, sobre todo hoy día que COVID continúa existiendo en nuestra comunidad, que tenemos que estar conscientes de lo que está pasando con estas infecciones. El condado de King ha preparado un sitio web muy lindo donde la gente puede ir, visitar, ver los niveles de infección y nos puede ayudar todo lo que está pasando. Y aquí podemos ver las diferentes medidas, la de COVID, la influencia y RSV, y nos muestra dónde estamos en estos momentos. Y es importante saber que COVID se sigue comportando en una manera que no sabemos qué va a pasar, es impredecible, hay que estar preparados. No hay que dejar las cosas ya, a ver, ayer se va. No, 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 hay que estar al pendiente, cuidarnos para no enfermarnos. Y al centro de todo está la vacuna, que va a dar esta protección importantísima en contra de una enfermedad tan grave y del COVID persistente. Y bueno, con todos nuestros esfuerzos, con todos los logros que tratamos de tener estrategias de vacunación en el condado de King, esta temporada
nuestros índices de vacunación son mucho más bajos de lo que han sido en otros momentos de la pandemia. Y me da miedo porque la gente no cree que la vacuna es importante. Ya no lo es según esto, pero sí lo es. Así que cualquier esfuerzo que ustedes puedan hacer para invitar a los familiares y amigos que se vayan a vacunar y que estén al día sería buenísimo porque va a evitar que tengan complicaciones vinculadas con el COVID-19. Y estoy aquí compartiendo algunos recursos del Condado de King donde podrán encontrar clínicas donde ustedes pueden ir a pedir que les vacunen. Y recuerden que las vacunas son fantásticas, pero no son perfectas. Aparte de la vacunación, tenemos que implementar las otras capas de protección que sabemos que son muy eficaces para evitar la COVID y otras enfermedades respiratorias, como la mascarilla, una buena mascarilla de alta calidad, como la KN95 o N95, en espacios públicos interiores como aeropuertos, supermercado, aviones y consultorios médicos y hospitales. También en lugares concurridos, por ejemplo, mucha gente que ya está encantada de que se va a ir a los conciertos y van a empezar a hacer actividades donde hay muchedumbre. Son espacios donde los virus respiratorios están encantados, contagiándose todos. Entonces, a mí también me encanta ir a estos lugares, pero sí elijo haciéndolo de la manera más segura posible con mi mascarilla, nada más para estar más cuidado. Otra cosa es que si invitan a personas en casa, sobre todo en la temporada de enfermedades respiratorias, pues mantener una puerta abierta, una ventana para aumentar la ventilación, reducir la concentración del virus en casa y entonces evitar las infecciones un poco más. Y por supuesto, la prueba temprana si hay síntomas, recibir tratamiento temprano y si somos elegibles, pues tener los pasos prácticos de reducir la infección, por ejemplo, lavarnos las manos y estar alejados de aquellos que están enfermos. Son pasos importantísimos que tenemos que seguir adelante, especialmente ahora que la COVID-19 sigue en nuestra comunidad junto con la influenza y el RSV. Yo sé que muchas personas están hartas de escuchar de COVID y lo entiendo. A mí también me gustaría ya dejar de preocuparme tanto de COVID, pero tenemos medidas prácticas, intervenciones y pasos que todos podemos tomar para seguir tratando de cuidarnos, seguir con nuestras actividades cotidianas, pero cuidarnos y reducir el riesgo de infección. Muchas gracias, aprecio muchísimo la oportunidad de estar aquí el día de hoy y encantado de responder a cualquier pregunta que puedan tener. Muchísimas gracias al doctor Chao. Aquí tenemos una pregunta de Gaby. Nos dice, ¿cómo sabemos que las pruebas de COVID caseras pueden detectar el COVID con las nuevas variantes? Allá que habló tan claramente de las variantes, doctor. Excelente pregunta y gracias por hacerla. Sí, las pruebas de COVID pueden detectar nuevas variantes. Y esa es una de las primeras preguntas que los científicos se hacen cuando surge una nueva variante y es lo primero que tratan de evaluar. Dicho esto, sí es importante hacer notar que la manera en que nos hacemos la prueba o cómo lo hacemos la prueba es bien importante. Afortunadamente, al inicio de la pandemia, la gente recibió recursos para tener la prueba porque estaban disponibles y teníamos las pruebas en casa. Ahora, las pruebas de casa son fantásticos, pero también tenemos que entender que a veces no son tan sensibles. Entonces, si nos hacemos una prueba al inicio y no nos volvemos a hacer la prueba, es posible que tengamos COVID-19, pero la prueba no lo detectó. Por eso es que la CDC recomienda que si empezamos a tener síntomas y la prueba es negativa, esperar unos días y volver a hacer la prueba para asegurarnos que tenemos la infección o no. Y también hay otras pruebas. Podemos ir a un consultorio médico. Ese es el que es más sensible y puede detectar. Y si ese es positivo, definitivamente hay infección y si está negativo, no la tenemos. Gracias por la respuesta. Y parece que hay una última pregunta.
Usted nos dice que ya no quiere hablar de COVID y ya nadie quiere hablar de COVID, pero ¿qué es lo que dice la ciencia? ¿Es algo que llegó para quedarse? ¿En algún momento diremos ya no hay más COVID? Me encantaría decir que un día no va a haber COVID y no va a haber problema, pero hasta donde sabemos es con la ciencia, COVID llegó para quedarse a la larga. Y lo que vemos ahora, lo que a mí me inquieta muchísimo es que COVID continúa creando enfermedades serias. Todo lo que nos dio miedo al inicio de la pandemia, tanta gente que falleció y todo, y sabemos todo lo que pasa, y luego lo que pasa cuando la gente se recupera que puede tener el COVID persistente, todo eso preocupa. Y hay que reconocer también que COVID-19 continúa creando entre 1,000 y 2,000 fallecimientos a la semana en los Estados Unidos. Acuérdense que al principio de la pandemia era increíble que tantas personas podían morir, pero a estas alturas de la pandemia, que uno dice ya estoy harto de COVID, todavía 1,000, 2,000 personas a la semana mueren de COVID. Creo que es un recordatorio importante que COVID es muy real y tenemos que tenerlo en mente aun cuando la gente ya quiere dejarlo atrás, hay pasos prácticos que son sumamente importantes para que nos sigamos cuidando y seguir con nuestra vacuna, tener nuestras capas de protección, buscar la manera en que nuestro sistema inmune esté fuerte. Y yo nunca viajo ya sin mi mascarilla a estas alturas. Siempre tengo una mascarilla conmigo, porque si me voy de vacaciones, no me quiero enfermar, ni quiero enfermarme en un avión. Entonces, utilizo mi mascarilla para disfrutar mi vacación y permanecer saludable al mismo tiempo. Muchas gracias, doctor. Aquí un comentario acerca de las pruebas, que parece que la comunidad tiene la información o está bajo la impresión de que las pruebas pueden ser usadas a pesar de que hayan vencido hasta un par de meses. Si nos puede confirmar que esa información es correcta. Y luego también una pregunta, si hay posibilidad de tener acceso directo para nuestras comunidades a vacunas que a veces es difícil que la gente salga de su casa o también es difícil porque no tienen transporte. ¿Hay alguna manera de poder dar ese servicio? Gracias. Dos preguntas muy buenas. Primera, sobre las pruebas. Y yo sé que esto puede ser muy confuso, porque aún para mí, yo siempre veo la caja y busco la fecha de vencimiento. Y ya digo, bueno, esta fecha me puede decir si la prueba va a funcionar o no. Ahora, mucho ha cambiado y sabemos que a través de las pruebas del gobierno, muchas de estas pruebas pueden seguir funcionando más allá de la fecha de vencimiento. Creo yo que hay un sitio del gobierno federal que verifica, o sea, si nosotros vemos la prueba que tenemos, nos puede decir si podemos utilizar esa prueba más allá de la fecha de vencimiento. No hay una respuesta universal, depende de la prueba y depende porque hay muchas marcas ahora. Pero gracias por esa pregunta también sobre el acceso a la vacuna, porque eso es algo clave y muy importante que nosotros hemos tratado de utilizar, porque la gente que trabaja durante el día no puede ir a la farmacia o a lo mejor no puede ir al consultorio de su médico y tiene dificultad en tener la vacuna. Entonces, durante este año por lo menos, continuamos operando con clínicas de vacunación a través de Public Health Seattle King County para ofrecer oportunidades adicionales para que la gente se vacune después de horas de oficina y los fines de semana. Aquellas personas que están en su casa y que no pueden salir por diferentes motivos, sí tenemos la oportunidad de tener oportunidades de acceso, donde se puede hacer una cita si las personas nos llaman para que alguien vaya a vacunarle a casa. Entonces, esas personas que están interesadas en este servicio
Les pido que visiten nuestro sitio web y tenemos instrucciones paso a paso. Y me parece que también están en español, que pueden decirle a las personas cómo pueden tener acceso a estos recursos tan importantes. Así que gracias por darme la oportunidad de compartir esa información tan importante. Y bueno, muchas gracias a usted, doctor Eric Cho, por haber estado con nosotros el día de hoy y también a la excelente participación de nuestra intérprete Claudia Sar. Muchísimas gracias por hacer posible que el doctor Cho haya venido a hablar con nosotros el día de hoy. Esperemos que no sea la última vez y bueno, vamos a seguir con nuestro programa del día de hoy. Voy a darle la bienvenida a nuestra compañera Giselle Zapata García. Muchísimas gracias, Manolita, y gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Creo que vi que Aida sí se agregó a la llamada, así que voy a ver si nos puede compartir rapidito sobre la clínica que va a haber, está a la vuelta aquí en febrero, y de ahí vamos a continuar con los invitados especiales. Aida. Sí, claro, Y muchas mientras que gracias. Aida nos dice, les quiero recordar que nuestra próxima reunión va a ser el 20 de febrero. Vamos a estar aquí, como siempre, el primer y tercer martes del mes a partir de las 5 de la tarde. Adelante, Aida. Gracias. Muchas gracias, Manolita. Muchas gracias, Giselle. Bueno, pues nada más es una breve intervención para recordarles de la próxima clínica que se llevará a cabo del jueves 15 al domingo 18 de febrero en el Seattle Center. Recordar que aquí se van a dar muchos servicios completamente gratuitos de atención médica, atención dental y atención de la vista, con una gran cantidad de servicios, desde mamogramas, quiroprácticos, dermatólogos, cuidado de heridas. En cuanto a la atención dental, bueno, pues también empastes, cuidado de caries, extracciones sencillas. Y en cuanto a la vista, pues exámenes de los ojos, exámenes de la vista. Y para aquellas pacientes que requieran de anteojos con prescripción, se les van a proporcionar completamente gratis. Entonces es una buena oportunidad para que la aprovechen. La admisión a la clínica es con boleto. Los boletos son gratuitos y se reparten cada día a las 5:30 de la mañana en el Fisher Pavilion. Hay un número limitado de boletos, por lo cual se les recomienda que lleguen temprano. El Fisher Pavilion abre a las 12:30 de la mañana, de la madrugada, para quienes quieran llegar temprano a hacer fila. Se repartirán de acuerdo al orden de llegada. La entrada a la clínica será a las 6:30 de la mañana y bueno, ustedes van a poder elegir los servicios que requieran. Un recordatorio ahorita muy ad hoc de acuerdo al tema que acaban de presentar el doctor Chow, es si se siente enfermo con síntomas de COVID, de la gripe, algún otro síntoma de enfermedad respiratoria que sea contagiosa, pues no serán admitidos a la clínica para evitar estos contagios que tanto nos mencionaba el doctor Chow. Entonces, si quieren asistir a la clínica, les recomendamos que desde ahora utilicen su mascarilla, prevengan contagios para que puedan aprovechar los servicios de la clínica. Y pues allá los esperamos. Son 4 días para que ojalá los puedan aprovechar. Sí, muchas gracias. Gracias, Aida, y gracias, Manolita.